Qué gusto verlos. Les saludo con mucho gusto acá uno de ustedes. Que Dios les bendiga. En esta mañana, hermanos, pues vamos a continuar con este estudio del libro de los Romanos, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido este libro, hermanos? Tremenda bendición, ¿verdad? Déjenme decirles que este libro de Romanos, los pasajes que estamos actualmente ahorita tomando, son los más importantes que hay, porque nos habla de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues siempre pedimos que estén muy atentos, porque muchos pastores eruditos de la Biblia dicen que es el ABC de toda la Biblia. Yo creo que estoy de acuerdo con ellos, y ustedes, yo creo que también, ¿verdad? Nos habla de la salvación, del perdón, de la justicia, redención, etcétera. Bueno, pues en esta mañana entonces le voy a pedir que abra su Biblia en el libro ¿de qué? ¿De qué? Romanos, capítulo 3, versículos del 25 al 31. Voy a proceder a quitarme esta máscara que tenemos que estar usando, ¿verdad? Por disposición de la Secretaría de Salud. Y bueno, pues cumpliendo las normas que ha dado, cumplimos. Además estamos en semáforo verde, pero no con eso nos quita la responsabilidad que tenemos de estarnos guardando con la suficiente distancia. Muy bien, hermanos, pues entonces vamos a pasar a este interesante libro. Muy bien, pues a manera de introducción, hermanos, antes de pasar a la lectura, vamos a recordar, ¿verdad?, algunas conferencias, algunos mensajes, predicaciones que se dieron antes de esta que hoy, por la gracia de Dios, me ha tocado. Entonces, pues yo, a manera de introducción, pues abonando, ¿verdad, hermanos?, a toda esta serie de estudios que hemos venido dando, hemos estado viendo, pues, donde Jesús, ¿verdad?, el Señor Jesucristo emite un juicio contra todos, ¿verdad? Todos son culpables, dice el Señor, aquí no hay ni uno, todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios, el veredicto de Dios, ¿verdad? Hemos visto también la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, hoy, hermanos, nos toca, el tema de esta mañana es, ¿por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo? Ese es el tema. Y entonces, sin más preámbulo, vamos a la lectura que dice así. ¿Está conmigo, hermano? Muy bien, vamos a leer desde el 24 para entrar en contexto. Dice así la palabra del Señor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también Dios de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Muy bien, le voy a pedir que por favor incline su rostro unos momentos y vamos a poner esto en manos de nuestro Dios. Amado Padre, cuántas gracias damos en esta mañana, Señor, por esta oportunidad que nos das, Dios, de podernos reunir y de poder escudriñar tu palabra. Queremos pedirte que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo esté manifestándose a través de esta palabra, a través de esta predicación, de este mensaje, Señor, y que preparemos nuestro corazón, Señor, para que la semilla caiga y dé fruto. Ponemos esto en tus manos, Padre, y te lo pedimos en el nombre santísimo de Cristo Jesús. La iglesia dice, muy bien.
Pues entonces tenemos como nuestro primer punto, hermanos, yo tengo 3 puntos para compartir con ustedes. Yo encuentro al menos 3 justificaciones de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ya vimos que todos que están fuera, todos están, dice la Biblia, ¿verdad? Destituidos de la gloria de Dios, están fuera. Todos, no hay ni uno que pueda decir, yo sí, ¿verdad? Yo sí la libro, yo soy salvo, nada. Entonces, encontramos aquí en este pasaje al menos 3 justificaciones. Entonces, vamos al primer punto. Es del versículo 25b al 26, es la sangre de Jesús justifica al pecador. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Una lámina donde hay algunas escenas de una famosa película de hollywoodense, ¿verdad? Donde pues hay mucha sangre ahí, ¿verdad? Todo esto así, como que solo por preguntar, ¿quiénes de ustedes vieron la película La Pasión de Cristo? Levánteme su mano. Casi muchos, ¿verdad? Bueno, déjenme decirle de entrada que estas escenas se quedan cortitas. La descripción que hace Isaías en el capítulo 53 es tremenda, hermanos, es tremenda. Y bueno, hay historiadores fuera de la Biblia, ¿verdad? Como Fabio Josefo, él era un historiador romano, judío romano, y él hace unas descripciones tremendas de todo lo que pasó a Jesucristo. Adelante le voy a ir narrando acerca de todo esto. Muy bien, hermanos, pues entonces dice la Biblia, ¿verdad? En el versículo 24, a manera de entrar en contexto, nuevamente yo lo voy a estar leyendo. Dice que fuimos justificados gratuitamente por gracia y su redención, que es en el Señor Jesucristo. Esto quiere decir que nosotros no merecíamos nada, sino la muerte. Pero en el favor de la gracia y la misericordia de Dios, Él nos salvó. La palabra gracia, usted sabe, le recuerdo, traducida en el griego es charis y significa don de Dios, regalo y salvación, que es lo que Efesios, ¿verdad? Todos sabemos este pasaje, Efesios 2, ¿qué? 8, 9, ¿verdad? Dice que son salvos por gracia y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces allí entra esa palabra. Mientras que la palabra misericordia significa el favor, ¿qué? No merecido. De manera que podemos entender que lo que Pablo les dice, estábamos fuera, estábamos destituidos, pero fuimos justificados gratuitamente. O sea, Él nos salvó, no por algo bueno que hayamos hecho nosotros, ¿verdad? O por algún mérito que Jesús haya visto en nosotros, sino por el don de Dios, charis, regalo de Dios o regalo inmerecido. Entonces, Él nos salva sin justificación alguna. O sea, no me salvó por ser bueno, no me salvó porque vengo a la iglesia, no me salvó porque leo la Biblia. Todo eso es bueno, no estoy diciendo que no sea, pero no es el medio. Entonces, mis obras no me sirven, ¿verdad? O porque Él haya visto algo bueno en nosotros. Pues el ser humano, déjame decirte, que no tiene nada bueno. Mis obras no me sirven. Tú puedes decir a lo mejor, ¿verdad? Antes de aquí, bueno, pues es que yo iba a lo mejor a misa. A lo mejor yo hacía mandas. A lo mejor yo hacía peregrinaciones, ¿verdad? Y a lo mejor daba limosna, etcétera, etcétera, ¿verdad? La Biblia dice que nuestras buenas obras ante Dios son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6 dice, ¿verdad? Entonces, de manera que las mujeres que están aquí, seguramente muchas cocinan. ¿Quiénes cocinan, hermanas, de aquí? A ver, levánteme su mano. Muchas cocinan, ¿verdad? Y todas en la cocina seguramente tienen un trapo por ahí, o me equivoco. ¿Y para qué lo usamos? Para desperdicios, ¿verdad? Para tirar, para sacar. Y si tú lo dejas allí en un tiempo, ¿cómo huele? ¡Wow! Hasta dices, ¡wow! Así como que feo, ¿verdad? Bueno, pues así ve nuestro Señor, nuestro Dios, tus obras. Entonces, por lo que solo ir ante Jesús, ¿verdad? Pero sin obras, y reconociendo que no puedo ofrecer nada, entonces Él puede obrar por el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia, dice el Evangelio de Juan. Ahora, nosotros estábamos presos, hermanos, estábamos esclavizados, y cuando Jesús se presenta, nos libera mediante pago a precio de sangre, dice Levítico 17:11. La vida de la carne está en la sangre, mientras que Hebreos 9:22 dice
que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay perdón de pecados. Bueno, hermanos, con esto la Biblia nos enseña que la palabra redención en el griego significa agorazo y quiere decir liberar, rescatar, comprar en el mercado. Es decir, liberar mediante un pago de un precio. El pastor Colín nos mencionó también hace dos domingos atrás y nos mostró un cuadro también ahí, ¿verdad? Donde está los esclavos ahí, todo eso. Entonces esta palabra es agorazo, pero tiene tres definiciones. Una es agorazo, exagorazo y la otra es lutró. Ahora, te explico lo siguiente. Agorazo significa comprar en el mercado de esclavos, pagar el precio por ese esclavo que estaba condenado a muerte. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, nosotros estábamos cautivos, ¿verdad? ¿En qué estábamos cautivos, hermanos? Estábamos cautivos en la bebida, en la droga, en el alcohol, pornografía, mentiras, adulterios, qué sé yo, ¿verdad? Pero de ahí, ¿sabes qué? De ahí fue Jesucristo y nos rescató a todos cada uno de nosotros. Entonces, exagorazo significa comprar y sacar al esclavo del mercado. Entonces, de esta manera quedan redimidos, queda libre, ya nunca más a la venta. Es, de alguna forma, para seguir a nuestro Salvador y a nuestro Redentor Jesucristo. Y de alguna forma queda uno agradecido, no está uno obligado. ¿Alguien lo trajo aquí esta mañana? Alguien dijo, tienes que ir a fuerzas. ¿Alguien está aquí, sí? No, ¿verdad? Venimos, ¿por qué? Queremos agradar a Dios, queremos escuchar su palabra, venimos a adorarle. Y de alguna manera, cuando es rescatado, pues se siente con la obligación moral de seguir ¿a quién? A Cristo. Imagínate a alguien que te salva, ¿verdad? Pues lo que menos que puede hacer es, estoy a tu servicio, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo te lo pago? ¿Cómo te lo recompenso? De alguna manera nosotros tenemos esa parte, hermanos, de estar agradecidos con Dios. Y finalmente, lutró significa soltar y poner en libertad mediante pago de un precio. Dejar libre al esclavo por el pago efectuado, o sea, lo que hizo Jesucristo, y así poder liberarnos de esta condena a muerte. Déjame te explico en el contexto histórico. En Génesis, Dios pone al hombre en donde lo puso en el Edén, ¿verdad? Lo puso para que señoreara sobre la creación. Entonces, bueno, en ese lugar tenía el hombre comunión con Dios, ¿verdad? Se paseaba allí, podía tener comunión con el Señor. Pero cuando peca en el huerto del Edén, entonces Satanás toma el control de todo el mundo, de toda la humanidad, a través del pecado. Por lo que en ese sentido, Romanos dice 5:12 al 21, nada más voy a leerles una parte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso dice Romanos 3:23, lo que decíamos al principio, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mi querido hermano, esta es la manera en que el hombre se contaminó por el pecado de Adán. Y así pasó a todo el mundo, a toda la humanidad. Por esa razón, el que nace ya está contaminado por el pecado. Ya tenemos un problema. Aquí ya hay un lío, hay un asunto que resolver. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cuál es la solución? Bueno, ahí mismo en Génesis Dios nos da la respuesta, nos da el plan. Cuando el hombre peca, no creas que a Dios se le, ay, ya pecó, le dije que no lo hiciera, o sea, no, ¿verdad? Dios tiene todo bajo su control. A Él no se le escapa nada ni nadie. Entonces en Génesis 3:15, pues, ¿verdad? Ahí da la profecía de la venida del Mesías. Desde ahí ya Dios tiene un plan perfecto para el rescate del hombre. De manera que entonces Cristo viene a reparar el daño que había ocasionado el pecado, que había cometido Adán. Y en este contexto podemos decir, hermanos, entonces, que Dios estaba al tanto de todo esto. O sea, Dios no fue de que, ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué hago? No, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de poder y tiene todo bajo su control. Entonces, nosotros tú y yo estábamos como esclavos en ese mercado, ¿sabes? Y entonces, pues llega Jesucristo
¿verdad? Y se presenta a liberarnos. Para lograr la liberación tiene que haber un pago, tiene que haber un precio. Ese precio, déjame decirte, que fue muy caro. Primera de Pedro 1, 18 y 9, no lo busques, yo te lo voy a leer. Dice, ¿verdad? Dice que fue el rescate no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Este fue el pago que Jesús hizo por nosotros. ¿Cuánto le dan amén a Jesús, hermanos? Ahora bien, va conmigo, hermanos, síganme mucho cuidado, ¿ok? Entonces, entendiendo esta parte, hermanos, acerca de la redención, aquí es donde aplica agorazo, con sus tres interpretaciones. Bueno, pues dice la Escritura que Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la sangre de Jesucristo y de esa forma poder manifestar su justicia. Entonces, vamos a examinar, hermanos, qué dice la Biblia al respecto de la propiciación, porque para entender esto debemos entender el propiciatorio, de manera que cuando vemos esta palabra, enseguida nos introduce en el contexto histórico de Éxodo 25:17, ¿verdad? Ahí donde aparece la primera mención de la propiciación. Entonces, ¿me quieren pasar, por favor, la lámina de la arca? Aquí están los ¿qué? Los querubines, ¿verdad? Estos están ligados a la santidad de Dios. Esta que está aquí, esta tapa es la propiciación. Aquí adentro estaban las ¿qué? Las tablas. ¿Qué otra cosa estaba? Recuérdenme. La vara. ¿Y qué otra cosa? El maná, que todo tiene un significado. Ahorita les explico. Bueno, aquí todo esto fue cubierto de oro, pero toda la madera era de acacia. Y aquí tenían que cargarla. Había una forma para cargarla. No era cargarla así nada más, ¿verdad? Había una forma. Los que la cargaban eran los de los coatitas. Ellos eran los encargados. No podía cargar a nadie más. Dios había puesto un orden y había dejado estructurado de esa manera. Ahora bien, también en el arca del pacto, hermanos, dice el número 21 en Éxodo, dice, pondrás el propiciatorio encima del arca. Y dice la Biblia, desde ahí se manifestaba Dios. De ahí dice, me declararé y hablaré contigo. Muy interesante, hermanos, que desde ahí Dios se manifiesta, desde ahí Dios habla, desde ahí Dios se comunica. Recuerden que el tabernáculo fue hecho, ¿y dónde iba el hombre? A comunicarse ahí, ¿verdad? En el tabernáculo. Entonces, lo que yo te quiero decir es que desde ahí se manifestaba. No se manifestaba a través de ninguna religión, no dice la Biblia eso, ¿verdad? Ni por hacer alguna cosa, alguna obra. Desde ahí se declaraba. Entonces, no más obstáculos. Recordemos, hermanos, que este pasaje nos habla de la construcción precisamente del tabernáculo y era donde Dios se comunicaba, como les comentaba, y bueno, el hombre con Dios. Entonces, es importante también entender esto acerca del propiciatorio y la parte doctrinal. También tiene tres acepciones. La definición se las doy ahorita a continuación. Entonces, recordemos, hermanos, que estamos en la parte doctrinal de Romanos. Todos estos libros que estamos leyendo ahorita, que estamos analizando, estamos estudiando, tiene que ver con la parte doctrinal. ¿Ok, hermanos? Bueno, entonces, esto tiene que ver, hermanos, la redención, la justificación y la propiciación. Ahora, número 1, la rendición se define como el precio que Cristo pagó por nosotros, por nuestros pecados, derramando sangre preciosa. Esa sería la definición. La justificación es la obra mediante la cual Dios declaró justo al pecador por fe. Aquí no tuvo que hacer nada, solo es por fe. Vuelvo a repetir, no es por irme de rodillas a la villa, no es por hacer un novenario, no es por tener un rosario, ni nada, cosas por el estilo, que son obras, obras y obras. Romanos 5:1 dice, justificados tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez hago énfasis, ojo, no en religiones ni en filosofías, amén, sino ¿quién? En Jesucristo. Ahora, la propiciación, tercera definición, es la expiación u la reconciliación a través de su sacrificio del mismo Jesucristo. El pastor Colín también nos explicaba acerca de todo este cuadro
de la expiación, ¿verdad? De que no es otra cosa más que echarle la culpa a otro. Y ese fue Jesucristo. Él no conoció pecado, pero fueron puestos los pecados en él. Ahora, de manera que podamos ver, hermanos, que en el Antiguo Testamento está el tabernáculo. Allí está el lugar santísimo. ¿Me puedes poner la otra, por favor? Bueno, aquí está cómo era todo lo que es el tabernáculo, ¿verdad? Aquí en esta parte era el lugar santo. Aquí era el lugar santísimo. Y aquí estaba el arca del pacto. Aquí entraban los sacerdotes. Todos podían entrar aquí en esta parte de aquí. Aquí estaba el candelabro, ¿verdad? Aquí estaba el incienso, donde ponían las ofrendas. Muy interesante que está cerca de la división, ¿verdad? Se tenía que hacer, pero ahora son las ofrendas que hacemos nosotros, son las oraciones. Por eso a veces muchos cuando están orando dicen que suba como olor fragante, ¿verdad? Entonces, de manera que podemos entender que aquí en el lugar santísimo sí podían entrar, pero acá en esta parte de aquí solo podía entrar el sacerdote. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? El principal, ¿verdad? O el sumo sacerdote. Nada más podía entrar una vez al año. Entonces, nadie podía entrar porque aquí estaba la santidad de Dios aquí misma, en esta parte de aquí. Aquí sí podían andar por aquí. Acá por acá estaba el lavacro de este lado, el lugar de los sacrificios, todo el ritual que se hacía, ¿verdad? Y de aquí para acá no podía entrar nadie. Esto nos indicaba, hermanos, que había una barrera entre la santidad de Dios y el hombre. Nadie la podía pasar. Y el que se atrevía a pasar, como dicen por ahí, cuello, ¿verdad? Los sacerdotes que entraban ahí, hermanos, entraban con un pectoral, con las 12 piedras, que cada una representaba ¿a qué? A las tribus de Israel. De manera que cuando entraban allí, pues entraban, ¿verdad? Y allí hacían el ritual. Entonces, estos sacerdotes, entre las piedritas que tenían, había una serie de campanillas. Entonces entraban y empezaban a ministrar ahí bien y todo. Y además les ponían una cinta en el pie. Entonces andaba allí el sacerdote y se oían las campanitas. Tin, tin, tin. No, pues sí está vivo. Tin, tin. Se murió. Seguramente no hizo bien el ritual, ¿verdad? Porque nadie podía entrar a ninguna cosa impura. Entonces moría y nadie podía entrar a sacarlo. Entonces lo que hacían, lo jalaban. Porque si otro entraba, pues también moría, ¿verdad? Porque todo este lugar estaba la santidad de Dios. Nadie podía entrar. Entonces, esa era la forma en que hacían todo este tipo de rituales en aquellos años, en ese tiempo. El propiciatorio, hermanos, que estaba sobre ella, como les decía, ahí se manifestaba la presencia de Dios y de alguna manera, ya les adelanté, no podía entrar, ¿verdad? Pero estos sacerdotes entraban una vez al año nada más, podían entrar ahí. El pastor Colín también nos explicaba acerca de esto, ¿verdad? Esto se conoce hasta hoy como el Día del Perdón, que se le llama el Yom Kippur. En este día, el pueblo encontraba el favor de Dios, entonces el sacerdote vertía la sangre sobre la orilla del propiciatorio. ¿Me puedes pasar la caja que te pedí? Imaginemos por un momento que esta fuera, ay, agárrame imaginemos por un momento que esta sería la arca. Imagine usted, esta es el arca, ¿verdad? Y esta vendría siendo la tapa del propiciatorio. Bueno, lo que hacía el sacerdote, aquí vertía la sangre en esta parte, porque aquí se encontraba la santidad de Dios, aquí la vertía, ¿verdad? Tenía una especie de cornisa y que corría la sangre a manera de no cayera en el suelo. Entonces, esto era lo que hacían estos sacerdotes. Esto era lo que hacían allí, nada más podían otra vez al año, ¿verdad? Y bueno, ahora déjame explicarte, déjame decirte que, bueno, la justicia de Dios se manifestaba allí y nadie podía acercarse ni tampoco nadie podía entrar, solo los sacerdotes, como te digo. Ahora, lo que significa propiciación de manera literal quiere decir sacrificio, mientras que en el griego es hilasterón y significa lugar donde se apacigua la ira de Dios. Muy interesante. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación para nuestros pecados, y no solo nosotros, sino de todo el mundo. Vea el amor de Dios tan grande, pensando en todo. Entonces, de tal manera, hermanos, que el arca, pues nos habla de Jesús, ¿verdad? Tanto el arca y el propiciatorio
son dos cosas que van separadas. Una, el arca nos habla de la persona de Jesús, que es un tipo de Cristo, porque en el arca estaba la santidad de Dios, ¿verdad? Entonces recordemos que hace rato cantamos, ¿verdad? Santo, santo, santo. Dios es, ¿cuántas veces santo? 3 veces. Entonces allí estaba la santidad de Dios en el arca. También estaban las tablas de la ley para cumplirlas. ¿Quién las cumplió? Jesucristo, ¿verdad? Nadie pudo cumplir la ley más que Él. También estaba el maná, que era el alimento, ¿verdad? Del pueblo, que representa a Cristo. Es un tipo de alimento. Nuestro alimento, dice Juan 6:35, dice: yo soy el pan que bajó del cielo. De tal manera, hermanos, que en esto vemos, en cuanto a la persona de Jesucristo, el propiciatorio nos enseña, ahora la otra parte, la obra redentora de Cristo, porque allí es donde se vertía la sangre de inocentes, como les decía, ahí caía, ahí tenía que ser por los pecados, de manera que Jesús derramó su sangre inocente por nosotros los pecadores, cumpliendo así toda la ley. Por lo tanto, Él es la expiación, Él es el sacrificio del inocente, porque déjame te digo que Jesús nunca pecó, ni se halló pecado en su boca. Entonces, la Biblia dice, 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. O sea, Él en el tiempo que estuvo en la tierra jamás pecó, jamás se halló algo en Él indebido. Entonces, Él se hizo pecado por nosotros, y la ira de Dios tenía que ser apaciguada. Aquí entra hilasterón, lo que te digo, por lo que Jesús paga el castigo por nosotros. Él sufrió la pena por nosotros. Todos los pecados fueron puestos y echados sobre Él. Isaías 53:9 dice que aunque nunca hizo mal a nadie, ni hubo engaño en su boca, Jesús pagó el precio. Vea el amor de Jesús. Vea todo lo que pasó Jesucristo. Y déjame darte una narración para que tengas una idea. Cuando en algún momento estés pasando por algo difícil, recuerda que Jesús sufrió primero por ti. En el Levítico, hermanos, 17:11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre. La expiación, como le decía, significa poner la culpa a un inocente. Jesús era inocente. Entonces, Jesucristo, desde que Él va a ir a la cruz, está sometido a un gran estrés, a un tremendo estrés que crea en su cuerpo un fenómeno que se llama hematidrosis. O sea, ¿recuerdan que dice que estaba en el Getsemaní y estaba sudando gotas de sangre? Bueno, esto es debido a un gran estrés. Los vasos capilares se hinchan, ¿verdad? Y empiezan a brotar por la piel. Esto es lo que estaba pasando a Jesús por las glándulas sudoríparas. Él ahí comenzó a desangrarse. Imagínense el miedo, el estrés, la pena moral que embarcaba Jesucristo, por lo que se convertía su sudor en gotas de sangre. Bueno, te voy a narrar rápidamente lo que dice Isaías 53. Yo saqué un pequeño resumen. A los que iban a ser crucificados les daban una serie de bebidas de narcótico, que era vino, mirra e incienso. ¿Se acuerdan qué le ofrecieron a Jesucristo cuando llegó los magos? ¿Qué le ofrecieron? Incienso. Esto hablaba de esto, hermanos. Vean cómo la Biblia es maravillosa y nos empieza a llevar hasta todos los pasajes. Entonces, esto lo daban a los condenados. Este brebaje Jesús no quiso tomarlo. Los clavos que le pusieron, hermanos, eran aproximadamente de 13 a 18 centímetros. Aquí traigo una regla, más o menos, para que vean. De 13 a 18. O sea, hasta acá, donde está mi dedo hacia arriba, sería el tamaño de los clavos que le pusieron a Jesús. Estos diseñados obviamente para traspasar las maderas que eran muy gruesas y para sostener el cuerpo pesado de Jesucristo. Bueno, de cualquiera. Pero vea todo el sufrimiento que pasó Jesús. Entonces, estos clavos, hermanos, no eran como los ponen o los vemos, ¿verdad? En algunos crucifijos que son nada más ídolos ahí, ¿verdad? De alguna forma eran puestos en esta parte de aquí. El punto de radio, no fue aquí, fue acá. Entonces, de manera que el clavo, aquí en estos dos huesos tenemos hueco, aquí entraba y sostenían a Cristo en la cruz. No fueron de aquí,
Si hubiera sido así, se hubiera desgarrado por el peso, o sea, fue de esta manera. Entonces destrozaron todos los nervios de aquí, el tejido y todo, las venas, todo. Imagínense el grueso, el diámetro de los clavos, pues destrozó a Jesucristo. Por otra parte, los pies fueron crucificados en el estrípite. Uno de los clavos de hierro era en el intermetaciano, ¿verdad? Los nervios mediano y laterales, o sea que la planta fue destrozada. Fueron ellas también, hermanos, convulsiones, espasmos, temblaba por la pérdida de plasma, de la sangre, los dejaban inmóviles allí, además venía fiebre sobre ellas. Y ¿sabe una cosa? Había una nube de moscas, llegaban todos por la sangre atraídas y las llagas. Y bueno, los salmos hablan también acerca de esto, me lo voy a brincar, el Salmo 91, si puede, por ahí usted léalo, allí David dice, ¿verdad? Está hablando ahí acerca de la profecía. Entonces, bueno, hermanos, con esta exposición de Isaías, dice, ¿verdad?, que el Hijo Santo de Dios derramó su sangre hasta la última gota. Los seres humanos tenemos aproximadamente 5 litros de sangre. Pues a Jesús no le quedó ninguna gota. Fuimos redimidos por su sangre, nuestros pecados fueron perdonados, por eso a precio de sangre, al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21. Entonces, vea todo lo que pasó Jesús, vea todo lo que sufrió, además de las caídas, el cargar la cruz tan pesada, de donde lo sentenciaron a donde lo llevaron eran 600 metros casi cargando la cruz, es una distancia considerable, y aquí iba de alguna manera pues todo amolado por los latigazos que le dieron, ¿verdad? Entonces fue una muerte injusta, una muerte terrible. Entonces, de alguna manera, hermanos, pues dice Colosenses, ¿verdad? Dice que antes de morir, él exclamó traduciendo esto, la deuda está pagada. ¿Por qué te platico esto, hermanos? Porque teniendo la conexión con el mercado de esclavos, ese fue el precio, ese fue el pago que Jesús hizo, ¿verdad? Fue y nos rescató a cada uno de nosotros y nos sacó, pero tenía que pagar antes de llevarnos. Dijo Satanás, ¿sabes qué? Me tienes que pagar. Por eso dijo, el precio está pagado, o la deuda ha sido cancelada. Este fue el precio, ¿sabes? Y bueno, Colosenses 2:15 también nos habla de esto, ¿verdad? Traigo muchos pasajes, no quiero llevarlo por tantos, a manera de que no se me desesperen, pero esto es parte de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, pues esto realmente tenemos que hacer, de alguna manera, meditar en esto y pensar que el costo de Jesucristo fue demasiado alto por ti y por mí. Entonces, allí es donde Dios apagó la ira. La ira de Dios fue sobre él y fue de esa manera, fue de esa forma. Tenemos que tomar en cuenta ese pago, hermanos, tan tremendo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Para terminar este punto, entonces, de alguna manera, se cumple lo que dice en Levítico, ¿verdad? Porque era la ley y la cumple tal cual. Y bueno, este es un cuadro de Cristo en el Nuevo Testamento, por lo que el propiciatorio representa a Jesús. Por eso dice Pablo, Él es la propiciación por nosotros, y en su amor y paciencia, Él la cumplió la ley por nosotros. Cuando muere en la cruz, Él calma la ira de Dios con sacrificio y muerte, derramando sangre para perdón de pecados. Ahora, cuando Pablo dice, Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados, se refiere a aquellos sacrificios antes de Cristo que hacían y eran cubiertos con piel de animales, como nos platicaba el pastor Colín, nos comentaba, ¿verdad? Poniendo la fe en el Mesías. O sea, ellos sabían que iba a haber un Mesías y con esa fe pues estaban creyendo allí y hacían los sacrificios. De manera que hasta cuando Cristo viene y paga por los pecados de los pasados, es decir, de estos, desde la cruz hacia atrás. O sea, desde Adán hasta la cruz se llama paresis, por lo que Dios pasó por alto los pecados. Y queda la cuenta pendiente para pagar, porque aún la sangre de Cristo no había sido derramada en Hebreos 9, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo muere, paga también esa cuenta, ya con su sangre. Nos acercamos a Jesús, creyendo por fe en su sacrificio, entonces somos justificados de todo pecado. Esto es importante, hermanos, que sepamos, que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento encontramos que están mezclados, enlazados, referenciados, y estos dos libros
no se pueden separar. Estas dos formas, la unidad de la Biblia, son una, ¿verdad? Y se componen del Antiguo y el Nuevo. Esto de alguna manera nos habla de la palabra viva y eficaz de Dios. Y en estos libros encontramos el plan perfecto, el cuadro completo de la redención que es en Cristo Jesús, en el propiciatorio. Amén. De manera que Jesús manifiesta su justicia por medio de derramar su sangre, para justificar también a los que tenían fe en Jesús. Entonces, la primera justificación, hermanos, que estamos viendo es por la sangre de Jesús derramada. La pregunta es la siguiente: ¿tú estás seguro de estar en la fe de Jesús? ¿Tienes la certeza que has sido justificado de tus pecados por la fe en Jesucristo? Esto es muy importante, hermanos, porque de esta justificación depende dónde vas a pasar la eternidad. Amén. Vamos al segundo punto. Segunda justificación, versículos del 27 al 29. Aquí tenemos otra presentación, ¿verdad? Dice la Biblia, pues está la jactancia, queda excluida, ¿por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 29. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Pablo le está diciendo, ¿verdad? Muy bien, entonces vemos, hermanos, que la Biblia nos ha mostrado la justificación es solamente ¿por qué? ¿Por qué es la justificación, hermanos? Por la fe en la sangre de Jesucristo. Entonces vemos pues a Pablo que él plantea unas preguntas. Dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está la arrogancia? Si la salvación no es por las obras o méritos personales o cualidades, entonces, ¿en dónde está tu orgullo? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Al respecto, bueno, Dios, hermanos, es el que hace la obra. Él hace la justificación por Jesús y la lleva desde el principio hasta el fin. ¿Sabes para qué? Para que nadie pueda decir, yo me salvé por mis obras. Él, de alguna forma, para que nadie pueda jactarse, para que nadie tenga la arrogancia de decir, yo me salvé, y yo por mí hice esto, hice aquello, hice el otro, y iba y venía y daba. No es así. Entonces, para que nadie se gloree, para que nadie presuma que por los méritos personales es salvo. De otra manera, ¿cómo quedaría la obra de Cristo? Si fuera por nosotros, que ganamos la salvación, no quedaría entonces fuera la jactancia. Pues tienes de qué presumir, dice Pablo. Pero ahora dice que por la justificación en la fe siempre será excluida. O sea, no vale. La jactancia, pues, no hay nada por qué gloriarse, pues la salvación viene de Dios y no por méritos propios. Pablo le está diciendo eso a los judíos, ¿no? Y bueno, aquí la lección para nosotros los cristianos es la siguiente. Tenemos que ser sencillos, hermanos, humildes. No tenemos que presumir, ¿verdad? A la gente no creyente que nosotros sí somos salvos y ustedes no. Sino que cuando anunciamos el evangelio sea de manera humilde. Creo usted no está para saber, algunos no saben, tuve un accidente el sábado pasado en la carretera a Cuernavaca. Una persona me golpeó, venía en estado ebrio y bueno, hay una serie de cosas ahí. Pero bueno, después de todo este lío, sacar el carro, llevarlo, hacer una serie de pagos bien costosos, corrupción y todo lo que tú quieras. El día viernes, ¿cómo se llama? Me encontré a la persona que me había golpeado el carro. Y entonces así como que de pronto me recordé, y pero al mismo tiempo estaba yo tranquilo. Y entonces le estuve testificando de Jesús. Imagínate que yo le he dicho, no, pues sabes que tú estabas fuera, cuate, tú, pero ibas derechito al infierno. O sea, yo no, porque yo soy cristiano. O sea, para nada. Yo lo que le dije, le digo, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios, te dio una oportunidad más, te salvó. Dios tiene algo para ti. Y bueno, pero de manera humilde, sencilla, porque imagínate, yo tuve que pagar costos por algo que yo no había hecho, vaya. Pero de alguna manera, pues Dios me dio paz en mi corazón y todo, y pudimos testificar. Desde el viernes, mi hija y yo, con la mamá que llegó muy afligida ahí, nos acercamos, ¿verdad? Mi hija diciendo, mire, señora, gracias a Dios, nosotros estamos bien, mis niños, mi esposa, no nos pasó nada. Pero no tenemos por qué hacer eso, hermanos. Al contrario, tenemos que ver a la gente ¿cómo veía Jesús a la gente? ¿Se acuerdan? Sí, como ovejas que no tenían pastor. Este cuate estaba perdido de tomado. Imagínate, no, todo por borracho y por... O sea, el Señor nos sacó también. A lo mejor no era borracho, pero a lo mejor tenía otras cosas. ¿Cómo estabas tú? Todos éramos pecadores y estábamos fuera. Estábamos destituidos. Destituidos quiere decir
que te quitan el cargo. Bueno, de manera que tenemos que ser así, hermanos. Entonces, la salvación, hermanos, no hay presunción. Gálatas 2:16 dice, por la fe en Jesús es no por obras. La iglesia y sus mandamientos, la religión se quiere ganar a través de esto. Es que yo hacía, es que yo daba. Yo recuerdo, algunos saben, y por si no, bueno, antes de ser cristiano, pues yo iba a una iglesia de San Judas, ¿verdad? Y entonces me llevaba a mi hija, no conocíamos de Dios ni nada, y había una serie de gente que se ponía allí, pues pidiendo ayuda. Entonces pasábamos así como que por lista, luego este. Y yo pensaba, no, señor, pues ya tengo unas buenas, porque ya le di a esto, ya viste que ya le acabo de dar a y a la viejita. Y mi hija también aprendió y también pasaba, papá, dame, y pasaba así como que desfile, ¿no? Pues no era así. Afortunadamente encontramos a Jesucristo, ¿verdad? Y ahora, bueno, creemos en Él por fe, creemos en su sacrificio, y eso es lo que nos da la vida eterna. De alguna manera, hermanos, pues es un acto la fe es un acto de obediencia, o sea, una buena obra por la relación entre Cristo. Y bueno, esto de alguna forma, cuando alguien no conoce, es transformado, es cambiado. Por eso tú ves a alguien, pues es que era así, ok, pero ya encontró a Cristo y Cristo lo está cambiando, Cristo lo está levantando. Bueno, entonces esto es por fe, es justificado por Jesucristo. El pecador necesita una relación personal para salvación, de manera que la ley sigue siendo útil para entender la ley. Dice la Biblia, ¿verdad? Dice, porque por la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Justificados, en otras palabras, la ley de la fe. No es cumplir toda la ley para ser salvos como la ley de las obras, a los que los judíos legalistas se basaron para hacer sus obras. Por lo que Pablo les pregunta, ¿obras de la ley? Dice, no, sino por la otra ley. Entonces diríamos, ¿cuál ley? Te explico la siguiente. La ley, de alguna manera, hermano, la ley de la fe, es una norma o reglas que debemos de obedecer, estando sometidos a Cristo, que nos dice que no tenemos religión para salvarnos, el portarme bien o el hacer propósitos para que yo pueda llegar a Dios. Si no, ¿por qué tenía que morir Cristo? ¿Estás de acuerdo, verdad? Bueno, no es por nuestros méritos propios, ¿verdad? Porque hemos venido haciendo esto en estas conferencias, que somos pecadores, estamos perdidos, y lo que yo le decía a este cuate, tú estás perdido, se llama Hugo, estás perdido, si te hubieras muerto, pues, no te hubieras ido, ¿verdad? Pero tampoco de manera presunciosa, jactanciosa. Entonces, por lo que debemos ser justificados, en otras palabras, estas son las reglas del juego que Dios pone, y bajo esas condiciones se juega. Por eso, dice Pablo, que la ley de la fe, por la condición que debemos ser justificados. Ahora, el versículo 28 dice, la Biblia, ¿verdad? Dice, Pablo da la conclusión, la solución es sencilla, hermanos. El hombre debe ser justificado por la fe, no acompañadas de obra. No se necesitan para la salvación. Después sí hay obras que son el resultado, ¿verdad? Y un día antes de que fuéramos a Morelos, mi esposa, acompañé a mi esposa a una comida que tenía con unos compañeros ya jubilada, y bueno, se reunieron allí, y entonces, pues nosotros siempre vamos a veces con la idea de compartirle, ¿verdad?, a la gente que escuche, y bueno, yo estaba pensando en eso, ¿verdad?, dije ahorita en el momento que yo pueda les comparto, a eso les voy a testificar. Pues en ese momento, hermanos, uno que estaba ahí dice, que él había sido cristiano, y yo dije, ay, dice, pero ya no más, y entonces yo le dije, pues yo sí, y mi esposo somos cristianos, profesamos la fe cristiana, de manera sencilla, ¿verdad? De manera humilde. No, a ver, ustedes, no, nada de eso. Entonces, estuvimos compartiendo allí y era lo que yo les decía. Y la gente sigue pensando que las obras te van a llegar a Cristo. Tienen muy arraigado eso. Y bueno, hay que estar perseverando, compartiendo, orando a la gente que necesitamos. Y en ese mismo contexto, otra persona también amiga de mi esposa, ella es testigo de Jehová. Y entonces una vez, llegué de trabajo, ¿verdad? Y ahí estaba mi esposa ahí. Ella se dedica a hacer peinados. De manera que cuando yo llegué me dijo, oye, ¿quieres explicarle acerca de la fe? Y le digo, sí, ya le empecé a platicar ahí con la persona esta. Y ella me decía, no, es que nosotros tenemos que hacer obras, por eso salimos a la calle y por eso tenemos que hacer así. Y entonces yo le decía, bueno, pero es que las obras no te salvan. Ah, ¿ustedes no hacen obras? Le digo, sí, pero primero es creer en Jesucristo. Y el resultado de creer en Jesús son las obras, no antes.
Si no, pero es que las obras, sí, pero no es un medio para salvarte. ¿Sabes? O sea, las obras no salvan. Bueno, pues con todo esto ahí me siguió platicando la señora y yo le compartía de aquí y de allá y no me contestaba. ¿Sabes por qué? Porque no tienen doctrina, no tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto es palabra muerta. Pero bueno, regresando al punto, hermanos, con estas que te comento, nosotros tenemos que tener un corazón humilde, ¿verdad? Que confíe en Dios, que ponga su confianza en Él, en el rescate, en la obra redentora en la cruz del Calvario, porque la ley nos salva. La ley exige el pago, castigo, y la ley muestra la transgresión. Y el pago, por lo que por medio de la ley del conocimiento es el pecado. O sea, una situación bien sencilla, con la que acabo de pasar. El código dice que arruinaste la carretera y que no sé qué, y te da una sanción. Bueno, esto es igual. Por lo que nadie puede cumplir la ley, hermanos. Nadie la va a poder cumplir. Jesucristo fue el único que la cumplió. Hebreos 10, del 8 al 9, que voy a leer, dice: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos, expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según ¿qué? La ley. Y dice: vengo aquí, oh Dios, a hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo siguiente. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, estás bajo tu voluntad porque Él vino a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Ahí queda en la mesa para cada uno de ustedes. ¿Sería acaso, si tú que me escuchas y no has tomado una decisión por seguir a Jesucristo, ¿será acaso el ir a misa? No, ¿verdad? La Biblia es bien clara. Y a veces, con todo respeto, lo decimos, no es herir a la gente porque no es la idea, no es esa, sino hacerle conocer a la gente lo que Dios dice en esta palabra. Entonces, esas son algunas de las preguntas. ¿Portarme bien será la otra? No, ¿verdad? Y de acuerdo a Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Esa es la voluntad. Entonces, en el día postrero, está hablando ahí el Evangelio de Juan. Entonces, de manera lisa y llana, hermanos, creer en el sacrificio de Jesús para vida eterna. En ese sentido, Hebreos quiere decir que el sacrificio de Jesús de una vez y para siempre, ya no más ritos, ya no más sacrificios. Con el de Jesucristo fue suficiente. Solo este sacrificio satisfació a Dios tomando nuestro lugar, lo que demandaba la ley a favor nuestro. Por otro lado, la pregunta, hermanos, que plantea Pablo, él les dice: ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es solamente Dios de los gentiles? Lo que rompe el esquema del judío legalista, porque ellos creían siempre que eran los escogidos. Pero Dios y la Biblia revela, por ejemplo, en Efesios 2:12, dice Pablo, que los gentiles, recuerden ustedes que estaban sin Cristo, dice, en otro tiempo, tú y yo estábamos sin Cristo, estábamos en ese mercado, estábamos de esclavos ahí. Y dice Pablo: estabas lejos, pero por la sangre de Jesús habéis sido cercanos, por lo que Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno. Por eso dice Pablo. Entonces, Cristo unió a los dos en uno solo, judíos y gentiles. 16, por la cruz, ambos pueblos hizo uno. ¿Para qué? Para la reconciliación. Y de ahí la pregunta de Pablo: ¿no es también Dios de los gentiles? Pablo está diciendo en otras palabras: si Dios les justifica por la ley, bueno, pues entonces este Dios es de ustedes, ¿verdad? Y dice Deuteronomio 6:4, apoya este argumento, dice así: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. También ellos conocían la ley. Y si decían que no, estarían en contraposición de Pablo, de la ley, porque ellos eran monoteístas. Y Pablo usa una defensa que en la rama teológica se llama la apologética, que es no otra cosa más que la defensa de la fe cristiana. Bueno, entonces, hermanos, los judíos están sumergidos en sus obras y tradiciones y te piden hacer algo y olvidan que en el Antiguo Testamento fue por fe. Hebreos 11 muestra a los héroes de la fe, empezando desde Abraham, etcétera, etcétera, tú sabes, ¿verdad? Y los cuales no aceptaron jamás. Ahora, recordemos que Dios, hermanos, no hace acepción de personas y no hace diferencias. Pues Él murió y ofrece la salvación a judíos, a gentiles. La salvación es universal para todos, los chinos, los rusos, los americanos, los aborígenes, los tarahumaras, todo mundo. De manera que la Biblia establece la justificación, hermanos, por la obra mediante la cual de Dios declara justo
al pecador. ¿Por qué? Por la fe en Jesús. Para el impío de ser declarado legalmente inocente de toda condena. Cuando cualquiera persona pone su fe en Cristo, recibirá, ¿verdad? Esto. No necesitamos nada, no necesitamos agregar nada, solo creer por fe en Jesús, porque Él ya cumplió la ley por nosotros. No hacer obras, las obras no sirven. Vamos al punto 3 y con esto termino. Ya tenemos aquí, ¿verdad? Aquí tenemos una lámina donde un lado están los judíos, están los gentiles y había algo que separaba. Entonces, Cristo une a las dos partes. Bueno, dice el versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, dice Pablo. Muy bien, hermanos, entonces vemos pues que Pablo dice que no hay más que un solo Dios, el cual declarará su justicia a los de la fe como a los que no están en la fe. Y ya en el Antiguo Testamento Dios les dio la ley y fallaron. La salvación se obtuvo siempre por medio de sacrificios. Desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que eran llevados con fe, pero todos señalan, ¿sabes a dónde? A la venida de Jesucristo. Todo señala a Jesucristo. Porque Dios es uno. Y de aquellos que ponen su fe en Jesucristo, ¿verdad?, la pregunta de Pablo, si somos salvados por la fe, pues ¿de qué sirve la ley? ¿Verdad? ¿Para qué me porto bien? Entonces, los mandamientos, ¿para qué los hacemos? Y bueno, aquí aparece un cuadro religioso. Recordemos que los judíos eran súper religiosos, hermanos. Así como la gente de hoy, sus prácticas, sus rosarios, sus comuniones, sus ayunos, peregrinaciones. Hoy ya viene el 12, ¿verdad? El mes que entra. Y puedes ver nubes de gentes, cientos de gentes, ¿verdad?, llevando sus peregrinaciones y llevando sus ídolos cargando, ¿verdad? Y motociclistas y bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, vienen de muchos lugares del país, hermanos. Unos se vienen caminando. Yo conocí un compañero, vivía en el Estadio Azteca y desde ahí se iba caminando a la villa y decía, es que quiero, prometí y a darle gracias a la Virgen. Y, ¿gracias de qué, verdad? Pero bueno, hay que orar por ellos porque están equivocados, no conocen a Dios. El Dios de la Biblia no requiere de eso. Entonces, ¿de qué sirve todo, verdad? Dice Pablo, entonces, que me porte bien, ¿dónde quedan mis obras? El Evangelio, al igual que la ley, condena al pecado. Déjame decirte, Gálatas 3, del 10 al 13, se los voy a leer. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Qué tremendo, hermanos. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, las obras, porque nadie puede cumplirlas. Los que se quieren salvar por la ley están malditos, dice la Biblia, por tus obras. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho pecado por nosotros. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero, lo que te narraba, la manera en que murió, cómo fue desangrado, cómo fue golpeado, flagelado, etcétera. Ahí se hizo maldito por nosotros. Entonces vimos que nos rescató del mercado de esclavos, de manera que en estos versos nos deja ver la Biblia, la declaración de Pablo, cómo dice que se confirma la ley. Por otro lado, Santiago refuerza también esta parte en este contexto, ¿verdad? Dice, la fe sin obras es muerta, no para salvación, sino resultado de la fe en Jesucristo. Es lo que les comentaba hace rato. La gente quiere hacer obras antes de. Ustedes no hacen obras, sí hacemos obra, pero no, las obras son el medio para salvarnos. Nadie puede hacer eso. Para nada. Entonces, hermanos, Dios no contradice su palabra. Santiago 2, del 21 al 24. Este pasaje nos ayuda a entender la justificación que dice Pablo. Te lo leo en el 21. Abraham fue justificado por obras. 22. La fe se perfecciona en la ley. 23. Dice, la escritura, Abraham le creyó contándose por justicia. Entonces podemos interpretar que es un acto en el que Dios, por medio de la cual Él cuenta al justo, al creyente, por la fe, a favor de alguien. O sea, quiere decir que Cristo llevó sobre los pecados para la rendición y a manera de vindicar. Vindicar quiere decir defender en favor de alguien. En el caso del imputado, del acusado. Entonces, la ley, hermanos, se perfeccionó por las obras. Y por tanto, entonces entendemos que la ley es buena, dice Pablo, y es justa. En el carácter jurídico, de alguna manera, esto exige un pago por cada pecado. Hay que pagar el costo.
cuando venimos a Jesús, Él en la cruz fue hecho pecado por nosotros y pagó esa deuda, lo que te explicaba hace un momento. Entonces vemos que la salvación por la fe es aprobada y aprueba la ley. Entonces dice Pablo, en otras palabras, no la invalida, sino la confirma. Pero tenemos que tratar de entender esta parte de lo que explica la Biblia. ¿Sí me entiende, hermanos? ¿Están conmigo? ¿Sí? Bien. Entonces, voy terminando, aguánteme tantito. Y por los pecados todos los pecados, Romanos 4:25, el libro de Romanos capítulo 4 seguramente nos van a estar explicando más a fondo, más detallada esta parte. Entonces, de manera, hermanos, que Jesucristo pagó por nuestros pecados, nuestras transgresiones, para justificarnos. Cuando Jesús murió, hermanos, bajó la carga de nuestros pecados y con ella se cumple la ley. Y con su resurrección, ahora, fíjate nada más, se presenta al Padre por nosotros. Hebreos 9:24 dice, Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. Esto es maravilloso. Quiere decir que Él se presenta en lugar de Iván, de Claudia, de Lili, de Mari, de Gaby, de todos los hermanos, de nuestros pastores. Él se presenta. Dios ya no ve a nosotros, ve a ¿quién? A Jesucristo. Vean qué maravilloso. Nosotros no lo hubiéramos logrado jamás. Si con su muerte somos aceptos ante el Padre, porque Jesucristo ahora en lugar de nosotros ve a su Hijo. El sacrificio perfecto. Ahora, por la fe invalidamos la ley, pregunta Pablo, de ninguna manera, sino que se confirma la ley. De modo que Dios no contradice su palabra. Y Santiago 2:20 ya te lo leí, la justificación. Entonces entendemos que la ley es buena, es justa y en el carácter jurídico exige pago por cada pecado. Tenemos que pagar el costo. Cuando venimos a Jesús, Él en la cruz fue hecho pecado por nosotros y paga esa deuda. Entonces vemos que la salvación por la fe es aprobada por la ley. Y termino diciéndote lo siguiente, mira. Con esto termino este mensaje. Quiero agregar nada más. Veamos, ¿me quieres regresar la lámina del tabernáculo, por favor? Ok. Ese es un velo que había, ¿verdad? Este era en el Antiguo Testamento. Cuando ya en el Nuevo, el templo que hace Herodes al final, que después es destruido, él también era un templo enorme y él hace algunos arreglos, queda de una altura como 18 metros. La cortina, te voy a decir, al momento de la muerte de Cristo, el velo se rasga de arriba a abajo, lo cual significa varias cosas. Cristo viene del cielo abajo a buscar al hombre. Con su muerte abre el camino al Padre, de manera de quitar todos los obstáculos que impidían llegar, abriendo un solo camino. Ya está libre, no hay más ritos, no más obstáculos, no más obras, religiones, tradiciones, hacer, dar, hacer esto, aquello. El velo, este velo que estás aquí, era una barrera que impedía que el hombre pecador pudiera acercarse a Dios. La cortina, hermanos, tenía un espesor de 10 centímetros. Estamos hablando que era de aquí hacia acá, bordada con una serie de materiales que Dios había hecho. Estaba muy gruesa y muy pesada. Entonces, la cortina nos enseña, hermanos, la separación del hombre y el pecado. Y también nos enseña, ¿qué crees? La división del tiempo. Todos sabemos en qué tiempo estamos. Después de Cristo, ¿verdad? Entonces Él, con su muerte, ¿verdad?, divide el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Y muestra la sombra de las cosas venideras por Cristo. Dios abandona este templo. Una vez que Cristo resucita, muere, se rompe y se va. Estos serie de eventos, hermanos, acompañaron la muerte de Cristo. Ahora, nosotros somos el templo. ¡Qué bendición y qué maravilla! ¿Sí entienden, hermanos, esta parte? De manera que la muerte fue la expiación perfecta y suficiente para pagar los pecados para siempre. Con su muerte abrió el camino para todo el mundo, tanto a gentiles como a judíos. Y esto es para meditar, y con esto cierro. Piensa por un minuto, hermano. Tú que me estás viendo y no has tenido ese contacto personal con Jesucristo para salvación, querido amigo, amiga, piensa por un momento, escucha esto que voy a decirte. Si las obras justifican, si el portarme bien justifica, ¿por qué tuvo
que morir Cristo, que es el tema. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Si las obras son buenas y te salvan, ¿por qué murió Cristo? Si todo es bueno y tus propósitos en las obras, ¿por qué murió Cristo? Si hubiera sido así, entonces lo que Dios hubiera mandado, a ver, todo el mundo pórtese bien, hagan obras, obras, obras y obras. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, no era así. Y Jesucristo tuvo que pagar un precio muy alto y muy costoso. Entonces, con eso termino. Y si me quieren acompañar haciendo una oración para terminar este mensaje, cierren sus ojos por un momento. Amado Padre, cuántas gracias te damos en esta tarde ya, Señor, por tu palabra, Señor. Estamos conscientes, mi Dios, de que estábamos muertos en delitos y pecados, pero por tu gracia y tu misericordia, Señor, hoy estamos delante de ti. Hoy somos salvos, Señor, no por nuestras obras, no por lo que yo haya hecho, porque el ser humano no tiene nada bueno. Te damos las gracias a ti, Padre Santo, por enviar a Jesús, y a ti, bendito Padre, Señor Jesucristo, por derramar tu sangre preciosa para rescatarnos de ese mercado donde estábamos como esclavos. Estábamos ahí, Señor, metidos en nuestros pecados, pero tú en tu misericordia y en tu gracia nos rescataste. Queremos agradecerte en esta mañana, y por eso recordábamos hace un momento participando en la cena, Señor, lo que hiciste por nosotros, cómo te flagelaron, Señor, cómo sufriste, cómo te despreciaron, Señor, cómo te humillaron, Padre. Y nosotros, pues, solo queremos agradecerte, papá. Gracias por tu sacrificio. Gracias por perdonar nuestros pecados. Te lo agradecemos todo, Señor, de todo nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que nos des un corazón comprometido, Señor, contigo, con tu obra, para mostrar, Señor, y contar afuera lo que hemos aprendido aquí. Te damos las gracias y te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga.